Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respalda los acuerdos firmados en Minsk, impulsados por Rusia, con la aprobación de una resolución para resolver el conflicto en el este de Ucrania. Irak condenó ante las Naciones Unidas la violencia del Estado Islámico y solicitó apoyo internacional para continuar la lucha contra el grupo terrorista. Sin efecto, medidas migratorias impulsadas por el presidente Barack Obama. Un juez federal de los Estados Unidos suspendió la orden ejecutiva que daría estadía temporal a unos 4 millones de inmigrantes. Incendios forestales continúan afectando a Chile. Según cifras oficiales, actualmente existen 15 focos críticos en la zona centro-sur del país. Las principales regiones afectadas son la de O'Higgins, el Maule, Biobío y la Araucanía. Hola, bienvenidos. Soy Marcela Heredia. Así comienza nuestro impacto económico de este día. En la historia de la Unión Europea, nada bueno ha surgido de los ultimátums, dijo Yanis Varoufakis, rechazando las presiones e imposiciones del Eurogrupo sobre Grecia. Visita oficial de Vladimir Putin a Hungría con seguridad energética como uno de los puntos claves de la agenda. El presidente del Banco Central de Venezuela denunció campañas nacionales e internacionales que tienen como objetivo impedir la llegada de la inversión extranjera a su país. Por esto recalcó el impecable historial de pagos del Estado venezolano. Hoy analizamos una perlita, una joya. Un nuevo escándalo inmobiliario sacude Manhattan. Así comenzamos, diciendo que las conversaciones entre Grecia y el Eurogrupo siguen en Bruselas, buscan una salida a la complicada situación que plantean ambas partes. Ninguno cede, así las cosas. Este martes, medios de comunicación del mundo replican el ultimátum del Eurogrupo a Grecia. Mientras el gobierno de Alexis Tsipras insiste en una reestructuración de la deuda, líderes europeos intentan por todos los medios persuadir a Grecia para que acepte una prórroga del actual rescate a pocos días de expirar. La pelota está de vuelta en la cancha griega. El país debe explicar al resto de nosotros qué está buscando exactamente. El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, presentó una vez más al Eurogrupo un plan alternativo para poner fin a las políticas de austeridad aplicadas en Grecia desde el inicio de la crisis financiera. Un plan en el que destaca el cumplimiento del 70% de las reformas contraídas con la Troika en el pasado gobierno, restituyendo el 30% restante a través de reformas adicionales, pactadas en conjunto con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. En la jornada de este lunes, pese a que ambas partes acudían escépticos a la segunda ronda de negociaciones, el Eurogrupo puso punto final a las conversaciones a tan solo 2 horas de iniciadas, debido a que Grecia rechazó tajantemente aceptar una prórroga del actual rescate que vence el próximo 28 de febrero. Una prórroga que para el Eurogrupo representa más tiempo para negociar un nuevo programa, pero que para Grecia supone lastrar medidas de austeridad que han fracasado. Todo lo que esta noche ha demostrado es que Europa está pasando por un difícil proceso de ajuste, al hecho de que hay un gobierno hoy en Grecia que está desafiando un programa que ha estado sucediendo desde hace 5 años, que ha fracasado con toda claridad en las mentes de las personas, que no tienen un interés personal en fingir que no ha fallado. Y nuestra dificultad es convencer a nuestros socios que Europa debe reducir sus pérdidas con un programa que no está funcionando. De esta manera, el número 1 del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, anunciaba que Grecia tiene hasta el viernes para aceptar lo que llamó una opción inteligente, extender el actual programa de rescate.
Espero que pidan una extensión del programa. Y una vez que hagan eso, podemos permitir flexibilidad y podrán presentar sus prioridades políticas. Por supuesto, veremos si su programa sigue en marcha. Pero esa es la forma para seguir adelante. Ante las amenazas, Grecia responde a través de su ministro de Finanzas. En la historia de la Unión Europea, nada bueno ha surgido de los ultimátums, rechazando así la fecha límite para alcanzar un acuerdo. Público de España hasta ahora titula: Grecia sugiere que Alemania bloqueó el acuerdo sobre la deuda. Fíjense cómo son las cosas. Aquí en el artículo, de manera indirecta, se cita: insinúa Varoufakis que Berlín está detrás de esta decisión, de esta falta de acuerdo. El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, opinó que el Eurogrupo se ha dejado sugestionar por los intereses alemanes, lo que ha provocado este bloqueo de la firma de cualquier posible acuerdo, algo que Varoufakis creía cercano. El ministro de Finanzas avanzó incluso asegurando que el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, le presentó un borrador de comunicado que preveía la prórroga del crédito que pide Grecia como paso intermedio a firmar un nuevo contrato de crecimiento y que ofrecía la asistencia de Bruselas a Atenas para seguir con las reformas. Cuando él dice acá que de manera indirecta apareció Berlín y echó para atrás, todo esto se está refiriendo justamente a esa situación. Pero además, Varoufakis ha sido muy puntual, muy directo, como se ha mostrado hasta ahora, para hablar. Agregó: Atenas insiste en que no firmará una prórroga del rescate, y viene la frase literal, ni con una pistola en la sien. Varoufakis dice que el siguiente paso que debe darse tras el ultimátum del Eurogrupo a Grecia es el paso responsable y confió, a pesar de todo él confía, en lograr un acuerdo muy bueno, llamó, para el europeo medio. Pero fíjense cómo rápidamente replican las bolsas europeas y las asiáticas. Acusan este golpe, vamos a ver cómo. Abrieron bolsas europeas y asiáticas este martes a la baja. Índice, vamos a revisar. Principales bolsas europeas bajaba 0,3% a 1.497,06 puntos. Los bancos de la zona euro protagonizaban caídas y el índice sectorial descendía 1%. Si revisamos Asia, la situación es parecida. El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón restaba 0,1%, mientras en Japón el índice Nikkei de la bolsa de Tokio retrocedía también 0,1% a 17.987,09 puntos. Allí tienen un panorama para ver lo último, para ver esta situación y estas conversaciones. Está Sergio Rodrigo en España, nos vamos a ir con él para ampliar. Sergio, estamos viendo que hay justamente un tira y encoge, pero finalmente los resultados positivos no aparecen. Y Varoufakis es muy claro a la hora de pronunciarse. Vamos a hablar sobre este punto y sobre cómo se dan estas conversaciones en este día. Adelante. Pues Marcela, efectivamente, los mercados responden de manera negativa a ese ultimátum que ha ofrecido los diferentes países de la Unión Europea a Grecia, y desde luego que el ministro griego ya ha señalado de que se debe de buscar un acuerdo porque esos datos negativos afectan a todos y debe buscarse una solución. De momento no hay acuerdo en el ECOFIN, ese encuentro del Eurogrupo, por parte de los ministros de Economía y Finanzas de toda la Unión Europea, que buscan una alternativa a lo que propone la izquierda de Syriza, que de momento sigue apostando por la reestructuración de la deuda griega. Por su parte, los diferentes partidarios de la Unión Europea plantean continuar con el rescate, aumentarlo durante 6 meses más. En ello vendrían nuevas políticas de austeridad, un paquete en el que, por ejemplo, se pretende que se reduzcan los precios de el caso de los jubilados, y por otro lado se presentan diferentes ajustes al IVA de Grecia, algo que rechazan de manera muy contundente desde Grecia, que lo que pretende es un proyecto puente que le dé solvencia al gobierno para llevar a cabo esas políticas sociales, para que más adelante sí se pueda llegar a un acuerdo. De momento, los países de la Unión Europea ultiman un acuerdo, aunque eso sí, rechazan el ultimátum porque de alguna manera significa un juego negativo para los mercados, que desde luego Grecia no acepta en un momento muy delicado, y desde el momento hasta el día 28 de febrero será una fecha muy importante donde se debe buscar un acuerdo, aunque eso sí, las presiones se hacen evidentes y de momento Grecia resiste a los ataques de los diferentes países de la Unión Europea.
Muchas gracias, Sergio. Y ese Grecia resiste es fundamental justamente para este cierre de reporte. Vamos a continuar ahora con otros temas. En este caso es una visita oficial, la de Vladimir Putin a Hungría. Sostendrá reuniones de trabajo en esta jornada con el primer ministro Viktor Orbán y con el presidente János Áder. Uno de los objetivos trazados es revertir esta tendencia decreciente del comercio bilateral, que el año pasado, periodo 2014, disminuyó 16%. A continuación, le presentamos más de esos hechos. Uno de los puntos más resaltantes es si se renueva el contrato para los suministros del gas ruso a Hungría, que expira en diciembre próximo, o se firma uno nuevo. Moscú es uno de los socios comerciales más grandes de Hungría, fuera de Europa. Le suministra un 80% del petróleo y un 70% del gas natural que se consumen en ese país. Hungría participa con el consorcio MOL en la explotación de yacimientos petroleros en las regiones rusas de Orenburg y Tomsk. Y más de la mitad de los sujetos federales rusos mantienen contacto con Budapest en la construcción y el complejo cárnico. Cerca del 40% de la producción de la energía consumida en Hungría procede de la electronuclear de fabricación rusa de PAK, sobre la que Moscú y el país de la ribera del Danubio mantienen negociaciones. Además, ambas partes analizan la construcción del quinto y sexto reactor de esa planta, a un costo estimado de 9.600 millones de euros, el 80% de los cuales se garantiza con un crédito ruso pagadero en 30 años. Antes de avanzar con otras informaciones, déjenme hacer un breve paréntesis para seguir con Rusia. El Telégrafo de Ecuador lo está mostrando. La respuesta rusa ante las sanciones occidentales o en verdad de la Unión Europea que se conocieron ayer. Rusia dice las sanciones son ilógicas, así las describe. Estamos hablando de que ayer la Unión Europea publicó la ampliación de sanciones aprobadas y si bien aún no están en vigencia, ya se conoce que no habrá marcha atrás con la decisión. Rusia, además de calificar así de ilógicas estas sanciones de la UE, también adelantó, y atención con esto, que habrá una reacción adecuada ante lo ocurrido. Y además, con el anuncio de una frágil tregua, se da a conocer que el PIB de Ucrania se desplomó 15,2% este último año, datos del Servicio Nacional de Estadísticas. El informe no toma en consideración zonas claves en este conflicto como Sebastopol y la región del Donbass. Resultados económicos 2014 establecieron récords históricos. Los datos del Banco Nacional de Ucrania dicen que la inflación ascendió el año pasado al 24,9% y el PIB retrocedió 7,5%. Y en China, fíjense qué distintas las imágenes, millones de migrantes vuelven a sus lugares de origen porque se celebra el Año Nuevo Lunar. Esto implica el mayor desplazamiento humano del planeta. El Ministerio de Transporte chino prevé 2.800 millones de desplazamientos, 3,4% más que el año pasado. Los viajes en ferrocarril, por ejemplo, son los que más aumentaron, alrededor de un 10%.